Buen día, queridos estudiantes. Eh, Iniciamos los procesos especiales en la clase. Mm, Faltan dos clases para terminar la materia. Eh, bueno, vamos a empezar con los procesos que tienen que ver con fueros sindicales o con eh, asuntos en los que hay de por medio un fuero sindical. Puntualmente son dos procesos. El proceso para solicitar el fuero sindical, es decir, para que se aplique el amparo. Este se presenta por parte del trabajador, y el otro permiso o el otro proceso de fuero sindical es el permiso para despedir, desmejorar o trasladar a un trabajador. Es la calificación judicial. Vamos a empezar con el proceso de fuero sindical, es decir, el que se presenta por parte del trabajador, en el cual aspira que se le haga efectivo su amparo. Entonces, puntualmente, este proceso se presenta por parte de un trabajador que goza de fuero sindical. Esa es una de las primeras exigencias. O bueno, esa es mm, una de las exigencias para el éxito, para eventualmente el éxito. Entonces, esta demanda la presenta el trabajador quien haya sido despedido, desmejorado o trasladado en sus, bueno, o trasladado por parte del empleador sin que previamente haya sido calificado por parte de un juez laboral. Es decir, una persona que tiene fuero y que ha sido despedida. Entonces, el empleador, para poder despedirlo, tenía que pedir el permiso, pero no lo hizo. Entonces, por esa razón se presenta el proceso de fuero sindical. ¿Para qué? Para que se reintegre, para que lo reintegren, esa es la finalidad, o para que lo restablezcan en sus condiciones laborales, o para que lo vuelvan a traer porque ha sido trasladado bueno, sin una calificación del juez. Entonces, esta demanda debe cumplir con los requisitos del artículo 25, 25A y 26 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. ¿Cuál es el trámite? La demanda puede ser admitida o puede ser admitida o puede ser devuelta o eventualmente puede ser rechazada. Entonces, igual si se inadmite, cuenta con 5 días para subsanarla. Y se rechaza, pues tiene que decirse para qué lugar se envía. Eh, si se admite, este proceso tiene la particularidad de que se debe notificar al demandado, pero no solamente al demandado, sino al sindicato del cual haga parte la empresa demandada. Sí, del cual haga parte, del cual o respecto del cual tenga la protección el trabajador, es decir, respecto de el cual provenga el fuero. Por esa razón se debe notificar a ese sindicato. Entonces es una empresa que tiene eh, el sindicato de la empresa respecto del cual el trabajador hace parte, no sé, de los fundadores o de la junta directiva. Pues ese sindicato hay que notificarlo. Y como se notifica, se debe notificar tanto al demandado como al sindicato, se debe notificar personalmente, es decir, con las exigencias que ustedes ya conocen. Luego de admitida la audiencia, se fija fecha. Luego de admitida la demanda, se fija fecha para la audiencia. Es la audiencia de que trata el artículo 114 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. ¿Qué se hace en esta audiencia? Es muy similar a la audiencia del 72 porque se hace todo. Lo primero es que se le concede la palabra a la parte demandada para que conteste la demanda. Luego de ello, se concede la palabra a la parte demandante para que eventualmente reforme su demanda. Posteriormente, se entra en la etapa de excepciones previas, es decir, se resuelven las excepciones previas en la eventualidad de que se hayan presentado. Si no se presentan, pues no se resuelven. Luego, entramos a saneamiento del proceso, fijación del litigio, se decretan las pruebas, es decir, el decreto probatorio. Luego de ello, se practican las pruebas ahí en la misma audiencia, se cierra el debate y se puede emitir el fallo el mismo día
o eventualmente el juez tiene hasta 2 días para emitir el fallo. Todo esto se da de manera oral. Esta sentencia que se emite en estos procesos es apelable y la apelación se resuelve de plano y se da dentro de los 5 días siguientes o a la recepción del, del escrito o del recurso de apelación en segunda instancia. Los autos que se emiten en estos procesos son apelables, como quiera que este proceso tiene doble instancia. Bueno, hay una particularidad en estos procesos, tanto en el de permiso para despedir como el de fuero sindical, y es que cuentan con una prescripción diferente a la normal o a la dispuesta en el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social o en el 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Puntualmente, las acciones en los procesos de fuero sindical, bueno, puntualmente en este fuero sindical, prescriben luego de 2 meses, es decir, yo cuento o el trabajador cuenta con 2 meses para iniciar o para incoar el proceso especial en el cual persiga el amparo por fuero sindical y su reintegro. ¿Desde cuándo se cuenta este término? Desde que se genera el despido, el traslado o la desmejora en sus condiciones laborales. ¿Listo? Eso en principio. Ahora, cuando se trata de entidades públicas respecto a las cuales se tenga que presentar la reclamación administrativa, mientras se presenta la reclamación administrativa, se suspende el término, es decir, no se interrumpe, se suspende. Por tal razón, se suspende mientras se resuelve la reclamación o por el mes y luego de ello continúa el trámite. ¿Listo? Sí, listo. En torno a los procesos, el otro proceso es el que puede iniciar el empleador. Este proceso, eh, bueno, hago una aclaración. Entonces, en los procesos en los que se presenta el trabajador, mientras se presenta la reclamación, se suspende el término y luego vuelve a correr porque se hace la simple reclamación, una reclamación al empleador. Por tal razón, ese término vuelve y corre. Es decir, tiene tanto suspensión como interrupción. Se suspende mientras se resuelve la reclamación o por un mes y luego de eso vuelve a correr el término de los 2 meses. En torno a las demandas presentadas por el empleador, la finalidad o la pretensión de la demanda cuando se trata de un proceso especial es que se le permita eh, al empleador despedir al trabajador, desmejorarlo en sus condiciones o trasladarlo de lugar o a un municipio distinto en el cual presta el servicio. Y obviamente debe expresar la razón, que debe ser una razón no subjetiva, sino una razón objetiva, es decir, debe existir una justa causa o para desmejorarlo, o para trasladarlo, o para despedirlo. ¿Listo? Las justas causas son tres: por el cierre del establecimiento, o cierre o liquidación de la empresa, por suspensión que supere los 120 días o por las justas causas dispuestas en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Bajo ese entendido y en esos momentos se debe solicitar o se puede perseguir o presentar el proceso para el permiso para despedir al trabajador. ¿Listo? ¿Qué debe contener la demanda? Pues los requisitos del artículo 25, de los artículos 25, 25A y 26 del Código Sustantivo, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Cuál es el trámite? El trámite es exactamente igual al de el fuero sindical o al de la demanda presentada por el trabajador. Se admite, se debe notificar al demandado y también al sindicato en el cual esté el trabajador. Se
fija fecha para la audiencia al 114, en la audiencia se contesta, se reforma eventualmente, se resuelven excepciones previas, se hace el saneamiento, fijación del litigio, se decretan las pruebas, se practican las pruebas, se cierra el debate probatorio y se emite la decisión en la audiencia o hasta 2 días después. También es apelable y se resuelve de plano durante los 5 días siguientes al recibo del expediente. En torno a la prescripción para el empleador, se da exactamente, tiene el mismo término, es decir, tiene el término de 2 meses, y este cuenta desde la fecha en la que tuvo el conocimiento del hecho que se invoca como justa causa, ¿sí? Es decir, desde que sabe que existe una justa causa para despedirlo o una razón para desmejorarlo, para trasladarlo, ¿sí? Pero también se debe tener en cuenta que si existe en la empresa un procedimiento convencional o reglamentario para el despido, para el traslado, para la desmejora, se debe cumplir o el término corre después de que se haya agotado ese procedimiento. ¿Listo? Esos son los procesos especiales en los que se está de por medio un fuero sindical. ¿Listo? Particularidades: que estos procesos no cuentan con conciliación, es decir, ustedes se dan cuenta, estos procesos no son conciliables, es decir, no hay un espacio para que las partes lleguen a un acuerdo. Y otro de las particularidades es que la inasistencia de las partes al proceso o al trámite no interrumpe el procedimiento normal. Por el contrario, el juez debe decidir con lo que haya. Esto es, si la parte demandante no concurre al proceso o si la parte demandada no concurre, el juzgador va a decidir con lo que tenga. ¿Listo? ¿Qué otro proceso especial tenemos? En el derecho laboral, los procesos ejecutivos. Listo, entonces los procesos ejecutivos, para el efecto, voy a leer lo que dice el artículo 100. Recuerden, me imagino que ustedes, como ya vieron también procesal civil, deben tener claro que para que exista o para que se dé un proceso ejecutivo debe existir un título ejecutivo. Ese título ejecutivo debe ser claro, expreso y exigible para poder ser ejecutado. Entonces, en los procesos ejecutivos laborales, nosotros en la mayoría de los asuntos, en la mayoría de las condiciones, nos remitimos a lo dispuesto en el Código General del Proceso, salvo en algunas situaciones muy específicas. ¿Listo? Entonces, el artículo 100 del Procesal del Trabajo y la Seguridad Social dice que será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo que conste en un acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme. Cuando los fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan, cuando de los fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 988 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso. Vean que el Código Sustantivo, el Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social es tan viejo que todavía habla del Código Judicial, ni siquiera del Código Civil, sino del Código Judicial. Bueno, entonces, hablemos del título ejecutivo. Entonces, un título ejecutivo puede ser un título ejecutivo simple o un título ejecutivo complejo. Un título ejecutivo simple es el que está plasmado en un solo acto. Es decir, una sentencia es un título ejecutivo. Usted no necesita todo el proceso o la declaración del testigo o la conciliación. No, solamente necesita la sentencia. Igual, la conciliación solamente necesita ese documento. ¿Listo? O puede estar contenido en varios documentos. Yo me acuerdo que alguna vez les puse un ejemplo de un título ejecutivo complejo que en alguna oportunidad el Tribunal Superior del Distrito Judicial determinaba que en los procesos de la mora en el pago de las cesantías existía un título complejo porque debía estar la reclamación del pago de las cesantías, el reconocimiento y el reconocimiento extemporáneo, es decir, eran dos solicitudes o dos situaciones o dos documentos para que se generara el título ejecutivo complejo. Entonces, el título ejecutivo complejo es cuando se necesitan
dos o varios documentos para constituir el título ejecutivo. Cuando solamente se necesita uno, es un título ejecutivo simple. ¿Qué debe contener este título ejecutivo? Una declaración por parte del deudor o del causante, es decir, una manifestación o una determinación de que el empleador o el causante adeuda tal cosa a quién, a favor, como lo dice el tercero, de un acreedor. Es decir, debe existir una obligación del deudor a favor de un acreedor que tengan relación directa. Y en este debe hacerse un reconocimiento de un derecho o una obligación cierta e indiscutible. Estas obligaciones pueden ser dar, hacer o no hacer. Entonces, yo puedo decir, yo le debo a Pepito, yo como empleador, le debo a Pepito Pérez los derechos laborales que se representan en la suma de 20 millones de pesos. Eso sería un título ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Hay una declaración del deudor, yo como empleador digo que le debo a quién, al acreedor, que un derecho laboral, el cual estoy reconociendo puntualmente, es una obligación de dar un dinero a el acreedor. Eso sería un título ejecutivo simple, ¿sí? Hay varios ejemplos, no sé, yo he visto alcaldías o alcaldías en los que le adeudan eh, determinadas primas a los, bueno, puntualmente un ejemplo, una alcaldía del sur que emite un acto administrativo en el cual dice, yo alcaldía de tal pueblo acepto que le adeudo la prima de servicios a el alcalde de nombre tal, en la cual le pagaré, punto, ya, ese era el título ejecutivo. Y era un título ejecutivo que era en ese entonces, bueno, era complejo porque había que hacer, bueno, no, mentiras, era simple porque estaba en el documento. Simplemente había que hacer la liquidación y determinar cuánto se le adeudaba a la persona. ¿Listo? Bueno, hay diferentes títulos ejecutivos. Bueno, el título ejecutivo se puede plasmar en diferentes documentos. ¿Listo? En documentos privados, tal y como yo les acabé de poner el ejemplo del empleador que le dice que le debe tanto al trabajador. ¿Listo? Públicos, en documentos públicos, cuando se trata de escrituras públicas emanadas por notarios. Judiciales, es decir, documentos en los cuales se haya hecho un reconocimiento, pero que son emitidos por un juez. Puntualmente, ejemplos serían sentencias, conciliaciones, costas, perjuicios, todos determinados por un juez. ¿Listo? Pueden ser documentos administrativos, tales como resoluciones, acuerdos. Estos acuerdos no son acuerdos conciliatorios, sino acuerdos o actos administrativos. Y mixtos, cuando se dan por actas de conciliación celebrados ante el inspector del trabajo. Estos documentos son documentos mixtos y hacen parte o son títulos ejecutivos siempre y cuando se cumplan con los requisitos respectivos. Bueno, la obligación debe ser clara, es decir, que no puede ser ambigua, que a la simple lectura se pueda entender qué es lo que se adeuda. Expresa, es decir, que la obligación se encuentre declarada, no puede ser algo que se deba identificar o interpretar, debe estar debidamente expresada, delimitada con los términos, con el contenido, con el alcance y con las partes. Y exigible, es decir, que en el momento en el cual se presenta el proceso, esa obligación ya se deba pagar. ¿Sí? Si está pendiente de un plazo, pues no es exigible. ¿Sí? O si está pendiente de una condición, pues tampoco será exigible. ¿Listo? Bueno. ¿Qué debe contener o cuál es el trámite que se le da a los procesos ejecutivos? Entonces, para iniciar la demanda se requiere, primero, que exista el título ejecutivo, ¿verdad? Claro, expreso y exigible, en un documento, en uno o varios documentos, que puede ser privado, público, mixto, tal y como se los expliqué. Segundo, debe cumplir con los requisitos de los artículos 25, 25A y 26 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
En estos procesos, tal y como se los advertí, nosotros nos remitimos al Código General del Proceso. Por tal razón, se pueden solicitar las medidas cautelares dispuestas en el Código General del Proceso para los procesos ejecutivos. ¿Listo? Entonces, si se cumplen con los requisitos anteriores, se libra mandamiento de pago. Si no se cumple con los requisitos anteriores, puede ocurrir dos cosas. Una, que a juicio del juzgador no exista título ejecutivo y por tal razón no se libre mandamiento de pago, es una suerte de rechazo. O dos, que sí haya título ejecutivo, pero que no se cumplan con los requisitos de los artículos 25, 25A o 26, o eventualmente que el título ejecutivo no sea traído de manera adecuada, entonces se devuelva para que se corrijan los errores de forma. ¿Listo? Y se puede subsanar o se puede, si no se subsana, pues se rechaza la demanda ejecutiva. Listo. ¿Cómo se...? La notificación. ¿Listo? Luego de que se libra mandamiento de pago, porque aquí, bueno, puntualmente aquí no se admite, se libra mandamiento de pago, se debe notificar al demandado. Entonces, si es un ejecutivo nuevo, es decir, si es un ejecutivo que no es a continuación de un proceso, sino nuevo, se debe notificar personalmente al demandado. Ustedes ya saben cómo se hace esta notificación. Pero si es un proceso a continuación de otro, es decir, porque hubo una sentencia anteriormente o hubo una conciliación, hay dos situaciones. Una, si el proceso se presenta en los 30 días siguientes a la sentencia o a la conciliación, la notificación del auto que libra mandamiento de pago se da por estado. Pero si pasan más de 30 días desde la sentencia o la conciliación, la notificación se dará de manera personal. ¿Listo? Ahora, defensa del demandado. ¿Qué puede hacer el demandado? Entonces, en el auto que libra mandamiento de pago se le dice al demandado, tiene 5 días para pagar y o puede pagar dentro de los 5 días o puede presentar excepciones previas mediante, ¿cómo se presentan las excepciones previas? Mediante recurso de reposición, es decir, dentro de 2 días siguientes a la publicación por estado del proceso o del auto que el libre mandamiento de pago, y también puede proponer excepciones de mérito. Para el efecto, cuenta con 10 días. Luego de presentado el término, luego de que se finalice el término para presentar excepciones de mérito, la parte demandante puede reformar la demanda. ¿Listo? Se pueden presentar dos situaciones, que el demandado presente excepciones de mérito o que no se presenten. Si se presentan excepciones de mérito, se le correrá traslado al demandante para que se pronuncie respecto de las excepciones de méritos y luego se fija fecha para una audiencia en la cual se van a decidir las excepciones de mérito. Este auto, en el cual resuelve las excepciones de mérito siempre y cuando se trate de un ejecutivo de primera instancia, es apelable. Si no se presentan excepciones de mérito, se sigue adelante con la ejecución, se liquida el crédito y se condenan costos. ¿Listo? En torno a las excepciones, si las excepciones una o varias excepciones se declaran probadas y da el traste al proceso, es decir, lo termina, pues el proceso se terminaría. Si no, se pueden declarar parcialmente probadas y pues un pago, me imagino, o eventualmente, si no se declaran probadas, se continúa o se sigue adelante con la ejecución. Luego de ello, se realiza el avalúo de los bienes en la eventualidad de que hayan medidas cautelares y hayan prosperado, y luego, finalmente, se realiza el remate respectivo. Bueno, hasta aquí la clase.